noches, mis amados hermanos. Dios los bendiga grandemente. Le damos la bienvenida a todos aquellos que se conectan a esta hora a una nueva noche de gloria. Primeramente dándole la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial, porque nos permite reunirnos nuevamente, compartir con ustedes ese mensaje, ese refrigerio espiritual que su Santo Espíritu ha sido revelado a nosotros y como dice su palabra, de gracia hemos recibido y de gracia debemos de dar. Entonces les damos una bienvenida. Queremos invitarlos en esta noche que dispongan su mente, dispongan su corazón, que compartan este link. Les recuerdo c.c.camino a la libertad, para que lo compartan con todos sus familiares, amigos, vecinos, para que esta palabra llegue e impregne muchos corazones. Amén. Quiero que vayamos saludando cada uno de los hermanos que estamos en la mesa. Mi hermano César, buenas noches, bienvenido. Sí, muy buenas noches, Dios los bendiga. Otro privilegio más que el Señor nos regala, otro día más, otra bendición más. Esperemos que hoy sea de mucha bendición, de mucho poder, tanto para los que hoy estamos en este lugar como para los que están conectados. Los invito a que esta noche compartan el canal por YouTube, c.c.camino a la libertad, y que se suscriban en este canal para que puedan llegar las notificaciones de lo que está sucediendo en Camino a la Libertad, de lo que se va, de las reuniones y de las altas cosas que hoy en día se están haciendo con esta congregación. También los invitamos en el Facebook para que se metan también por Facebook, Camino a la Libertad. Hoy se está haciendo el programa, ya mañana lo pueden ver. Se meten a Facebook y colocan Camino a la Libertad y ahí salen las tantas prédicas y tantos programas de Noches de Gloria que se han transmitido. De todas maneras, yo los invito, como siempre lo digo, dispongamos el tiempo, el corazón, dispongamos nuestra mente, y que este tiempo sea solamente Papá Dios hablándonos a través de su Santo Espíritu. Amén. Amén. Buenas noches, mi hermana y pastora Gloria, bienvenida. Buenas noches, mi hermana Cate, a todos los que hay en este lugar, el hermano Jorge, la hermana Paola, el hermano Alejo, Oscar, y todos los que vemos en este lugar, Pablito, Joana, Erich, bueno, y a todos ustedes que están allí en sus casitas. Buenas noches, sean bienvenidos todos nuevamente a este tiempo que yo sé que es de mucha bendición para todos nosotros, en el cual nuestro Padre nos habla, porque Él quiere hacernos cada día mejores hijos, y por eso cada día nos instruye por medio de su palabra. Entonces sean bienvenidos y declaramos en el nombre de Cristo Jesús que esta palabra dará fruto. Yo creo que es lo más importante, ¿cierto? No ser solamente oidores, sino que de verdad la palabra dé fruto y seamos hacedores de su palabra. Amén. Amén. Buenas noches, pastor Arturo, bienvenido. Muchas gracias, Kate. Gloria al Señor. Otra vez podemos estar acá. Este es un tiempo que se ha convertido en un tiempo muy especial para cada uno de nosotros, para nuestra congregación y para los otros ministerios que nos ven y nos escuchan. Creo que esta noche no será la excepción. Creo que Dios hablará una vez más a nuestras vidas, a nuestros corazones. Amén. Amén, claro que sí. Recordándoles que dispongan este tiempo, que abran su corazón y, como lo decía nuestra pastora, que no solamente seamos oidores, sino también hacedores de cada mensaje que noche tras noche nuestro Padre Celestial nos permite recibir por medio de su Santo Espíritu. Porque este privilegio de recibir esta palabra en la comodidad de nuestras casas, en la comodidad de nuestra cama, de nuestro hogar, sin tener que movernos a ningún lugar, eso solamente nos lo da Papá a usted y a mí. Amén. Vamos entonces a pasar a la palabra, al mensaje, a ese refrigerio y ese alimento que ha traído el Espíritu Santo para ti y para mí en esta noche. Amén. ¿Quién tiene el privilegio de dar toda la palabra, pastor? Amén, gloria a Dios. Vamos a orar, inclinar en nuestro rostro. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Gracias, Dios mío, porque tú propicias este tiempo para que tu pueblo sea edificado en victoria.
Padre, gracias por la vida de cada hermano que se conecta. Pedimos en esta hora que sea tu Santo Espíritu hablando a cada uno. Queremos ser renovados en esta hora, que hables de una manera muy especial, conforme a la necesidad que hay en cada uno de nosotros. Muchas gracias, te damos, Padre, en el nombre santo de Jesús. Amén y amén. En esta noche, Señor, me regala nuevamente el privilegio y la oportunidad de compartir su palabra, y tiene como título Orgullo versus Quebrantamiento. Yo quiero hacerle una pregunta, solamente uno que me responda. ¿Qué es para ustedes el orgullo? ¿Alguien que responda de los que vemos aquí o de los que hay allá? ¿Qué es el orgullo? El ego. El ego. ¿Sí? ¿Tiene que? El orgullo, el no doblegar como el genio, no dar como el brazo a torcer, ¿cierto? Como ser esa persona recia, por decirlo así, que no acepta un consejo para cambiar. Y eso yo personalmente sí tiene también. Exceso de estimación hacia uno mismo. Es querer tener siempre la verdad cuando no la tiene. Exceso de estimación, como lo decía mi esposo, hacia uno mismo y hacia los propios méritos, por los cuales la persona se cree superior a los demás. De eso se trata el orgullo, ¿cierto? Es un exceso de que yo me estimo mucho y todo lo hago muy bien y soy mejor que los demás, aunque de pronto hasta ni lo exprese, pero así me siento, ¿cierto? Y soy una persona orgullosa. En Proverbios 16, el versículo 18, dice el Señor en su palabra: el orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia antes de la caída. Podemos ver el ejemplo de Satanás. No vamos a leer el texto, pero está en Isaías 14, versículos del 12 al 15, que allí nos habla cuando Satanás fue arrojado del cielo. ¿Por qué lo arrojaron? Por orgulloso, ¿cierto? Porque él quería parecerse a Dios o ser más que Dios. Era muy orgulloso. Entonces, podemos ver que este pecado hizo que fuera arrojado del cielo. Entonces, dice en Proverbios que el orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia antes de la caída, y eso fue lo que le pasó a Satanás, ¿cierto? Cayó del cielo, de allá, mejor dicho, usted aquí no cabe, por decirlo de esa manera. Entonces vemos que es algo que a Dios no le gusta. El orgullo no le gusta a nuestro Dios. Por el contrario, el quebrantamiento, ¿qué es para ustedes? Uno solito que también me responda. El quebrantamiento es como el fracaso del orgullo. Cuando uno ve y entiende que es orgullo, que lo que uno ha tenido y que de pronto se lo hacen ver a uno, ¿cierto? O muchas veces por ese orgullo está fracasando uno en alguna área puede ser el financiero, puede ser el del trabajo, el área del hogar, porque muchas veces en el hogar sí que se ve el orgullo y se ve quebrantamiento, porque ninguna de las dos partes van a doblar el brazo y va a haber separación, va a haber distanciamiento. Pues yo lo tomo así. Pero en este caso, cuando hablamos de quebrantamiento, hablamos de el ser humilde, ¿cierto? O sea, es lo contrario al orgullo. Ser humilde, ser una persona mansa, tener un corazón arrepentido, un corazón contrito, como lo habla la palabra, un corazón receptivo a la voluntad de Dios. Es lo contrario al orgullo. Así es un corazón quebrantado, ¿cierto? Un corazón humilde. En Isaías 57, 15. Dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo.
Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Cierto? Él habita en medio de los humildes, de los que tienen el corazón quebrantado. Dice para hacer vivir el espíritu de los humildes, ¿cierto? Y que Él habita en medio de ellos. Entonces podemos ver que el Señor se goza con las personas que se quebrantan, las personas que tienen un corazón humilde, un corazón sencillo, un corazón que acepta la voluntad de Dios, como lo veíamos ahorita, caso contrario al orgulloso. Y en el Salmo 51, 17, sí, 51, 17, el Señor nos dice: para ti la mejor ofrenda es la humildad. Tú, mi Dios, no desprecias a quien con sinceridad se humilla y se arrepiente. Cuando hablamos de quebrantamiento, también estamos hablando de un verdadero arrepentimiento, ¿cierto? Entonces, podemos ver que desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento hay muchas historias de muchas personas que fueron orgullosas y otros que fueron personas quebrantadas o humildes, ¿cierto? Pero hay muchas historias. En cada caso, las personas pecaron, fueran orgullosas o fueran quebrantadas, pecaron. A Dios no le importa tanto la magnitud del pecado, si es grande o pequeño, pues a la vista del ser humano, porque el pecado es pecado grande o pequeño. A Él no le importa tanto la magnitud del pecado, sino nuestra respuesta cuando somos confrontados. Cuando alguien nos hace ver nuestro error, el Señor mismo por su palabra nos hace ver su error, o nos envía un mensajero para que nos haga ver el error que estamos cometiendo. Lo que el Señor está mirando es eso. ¿Cómo es la actitud de nosotros? ¿Cómo reaccionamos cuando alguien, o el Señor en este caso, nos hace caer en cuenta de nuestros errores? Entonces Él se está fijando en eso, en la actitud de nosotros, no tanto en el pecado, ¿cierto? No tanto en que si Kate dijo una mentira y yo hice, no sé, un robo, por decir algo. A los ojos del hombre, el robo puede ser un pecado más grande que una mentira que ella haya dicho, ¿cierto? Una mentira piadosa, por ejemplo, como dicen las personas por ahí. A Dios no le está importando eso, ni el robo, ni la mentira, le está importando qué actitud tomamos ella y yo cuando Él nos envía a alguien a que nos confronte, a que nos haga caer, como lo que al Señor le importa. Entonces, en esta noche vamos a ver el ejemplo de varias personas, unas que fueron orgullosas y otros que fueron quebrantados. Vamos a iniciar con el ejemplo de dos reyes. Vamos, antes de ir a esos ejemplos, yo quiero mirar o explicar algo. Me parece muy tremendo. El primer verso que leímos fue en Isaías capítulo 57, verso ¿qué? 15, ¿cierto? Porque así dijo ¿quién? Y de ahí para allá empieza diciendo, como lo acaba de decir de Maracate, papá, el que habita donde nombró varias donde la habita. Léala durito, Cate, por favor. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad. Escuche bien, yo habito ¿dónde? La altura, la santidad. ¿Y a dónde más? Dice, y con el quebrantado y humilde de espíritu. Ahí viene lo bueno. ¿Dónde habita él también? Con el quebrantado y humilde. Con el quebrantado y humilde de corazón. O sea, no va a habitar en aquel que, como lo estábamos viviendo ahorita, en ese altivo, en ese orgulloso, en aquel que cree todo sabérselo, el que cree ser más que los demás. Él está diciendo, ¿en quién? En el quebrantado y humilde de corazón. Ahí voy a habitar, ahí quiero habitar. Creo que es necesario que usted y yo nos revisemos verdaderamente, porque
el anhelo de Él es habitar en cada uno de nosotros, pero el texto me está mostrando la condición, ¿cierto? Porque usted y yo somos templo del Espíritu Santo y quizás nombramos demasiados pecados, como la fornicación, el adulterio, el robo, tantas cosas que ustedes dicen que aparentemente son más grandes, pero hablar del orgullo, hablar de la altivez, es algo que de una u otra manera está dañando a la iglesia del Señor y Él quiere habitar en una iglesia totalmente diferente. Quebrantados y ¿qué? Humildes de corazón. Es más, Él se puso como ejemplo en el Evangelio según Mateo. ¿Qué dice? Sean humildes y ¿qué? Aprendan de mí, que soy muy bien alejo. ¿Cómo sigue el texto diciendo? Amén. Pero fue muy tremendo porque contextualizando todo eso, él dijo, venid a mí todos los que. O sea que de una u otra manera, ese orgullo y esa altivez se convierten en una carga muy difícil de llevar. Muy, pero muy difícil. Mi hermano César iba a decir algo. Es tremendo, porque está bien dicho, ¿cierto? Y más tremendo que voy a hablar, dijo abordando a modo de testimonio. Amén, amén. Que no hace 20 minutos yo tuve un altercado, ¿cómo le digo? Pongámoslo del enemigo, pero yo creo que el diablo me estará mirando, pero echémosle la culpa a él. No mentira, la carne, dejé levantar mi carne, ¿cierto? En el momento, y aquí delante de mis hermanos y en esta transmisión, te pido perdón a mi hermano Alejo, porque me dejé salir de la ropa. Y vea el Señor cómo nos suaviza, vea el Señor cómo nos está suavizando, hablándonos del orgullo, hablándonos de la altivez, ¿cierto? Y le pido perdón a todos mis hermanos, a los que vieron lo que pasó, mi reacción. Hablo de mi reacción, ya mi hermano se pone a cuentas con el Señor si él de pronto reaccionó de alguna manera. Pero mi reacción, hablo de mi reacción, me perdonan todos y al hermano Alejo. Sabe que todavía estamos en este cajón donde todavía el Señor nos está alistando. El hermano Alejandro tiene por allí. Igualmente, pues yo también le pido perdón a César, porque yo reconozco que también pues no hablé de la mejor forma. Y como dice usted, muchas veces nos dejamos llevar de la carne y esa no es la intención. Aunque vivimos en este cuerpo, pues tratamos de dejarnos moldear. Y creo que este tema cae como anillo al dedo para nosotros, porque es algo que personalmente me está confrontando todo lo que están hablando, porque es de uno analizarse y trabajar en esas áreas en que nos cuesta, y nuevamente les pido también perdón, y la idea es que podamos trabajar pues como de la mano todos y ayudarnos en esas cosas que de pronto muchas veces nosotros mismos no vemos, pero como está explicando la pastora, el Señor permite esas situaciones para que de alguna u otra forma entendamos que esa área está mal y que hay que organizarla para que, como decía el pastor, el Señor pueda habitar en esos corazones humildes. Hoy estoy aprendiendo algo, que ya lo sabíamos, ¿cierto? Pero hoy estoy aprendiendo algo, que el Señor habita solamente en esos corazones humildes. Ya vamos a tratar de solucionar, mis hermanos, acá. Si se escucha, escucha un pito muy agudo. Ahí nos disculpa, pero vamos a tratar de solucionar eso. Damos gloria al Señor por lo que está pasando. Creo que eso es libertad de parte del Espíritu de Dios. Me parece algo muy tremendo. Mi esposa en la tarde me decía, hijo, estoy entre dos mensajes, pero decía, pídale al Espíritu cuál de los dos es. Ella no sabía que lo que se iba a presentar entre los dos hermanos.
yo subí acá, yo a nadie le dije lo que había sucedido, yo pude estar con ellos como mediador, y porque me corresponde como pastor no puedo pasar cosas como esas, pero cuando ella dio el título del mensaje, yo quedo como inmediatamente, yo, wow, tan tremendo, ¿qué es esto? Y Cesarina acaba de decir, o sea, es tan tremendo Dios que cada día aprendemos más de parte de nosotros. Vamos a seguir ahí avanzando. Mi esposa, por favor. Entonces vamos a ver el ejemplo de dos reyes. El primer rey cometió faltas que a la vista de los hombres, a la vista de los seres humanos, eran faltas leves, o sea, faltas sencillitas, por decirlo de esa manera. Pero esas faltas le costaron a ese rey, le costaron su reino, su familia y le costaron su vida. No sé si ustedes conozcan la historia de lo que le pasó al rey Saúl cuando el profeta Samuel tenía que llegar a ofrecerle un holocausto a Dios, y como Samuel se estaba demorando, el rey Saúl, él quiso hacer las cosas a su manera, él mismo ofreció el holocausto, pero Dios se enojó mucho porque a él no le correspondía ofrecerlo. En ese tiempo solo los sacerdotes, en este caso Samuel, que era profeta y sacerdote, era el encargado de hacer el holocausto, pero entonces Saúl, como era el rey, él creyó que, pues, bueno, yo soy el rey, yo puedo disponer y hacer las cosas como yo quiera, y ofreció el holocausto, pero a él no le correspondía, y esto a Dios lo ofendió demasiado. ¿Sí? En cambio, el segundo rey que vamos a mirar fue culpable de ofensas mucho más graves ante los ojos de los humanos, ¿cierto? Y a pesar de esto fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios. Es el rey David, ¿cierto? Entonces podemos ver que el rey Saúl simplemente ofreció un holocausto. A los ojos de los seres humanos podríamos decir, pero ¿qué tiene que le ofrezca un holocausto? Pues, ¿cierto? Nos lo veríamos como algo no tan grave. Lo que el rey David hizo, en cambio, fue desear a la mujer del prójimo, acostarse con ella, con una mujer casada, decir mentiras, mandar matar a su esposo. Bueno, son cosas horribles, ¿cierto? Ante los ojos de los humanos uno diría, no, es que David está peor que Saúl, pero no. Resulta que este era un varón conforme al corazón de Dios. Esto lo podemos ver en el primer libro de Samuel 13, 14, la parte del texto dice esto, que Dios había buscado otro rey conforme a su corazón, que era el rey David. Pero entonces, ¿ustedes cuáles creen o cuál creen que fue la diferencia entre estos dos reyes? Uno se arrepintió, el otro no. El uno se arrepintió y el otro no. Yo pienso que, pues, según el relato, Saúl tomó el puesto que no le correspondía. Hizo las veces de profeta cuando realmente él no tenía que hacer eso. Entonces Dios Dios no nos llame a eso. Usted no le correspondía hacer ese tipo de cosas. Entonces yo pienso que por eso, según el relato, por eso Dios no se agradó de Saúl, por esa desobediencia, porque él no le correspondía. Tenía que esperar que llegara el profeta. En este caso, Samuel. Dios lo organizó, gracias a Dios hizo de organizar la idea, porque el uno se arrepintió, el otro no, pero no es tanto el arrepentimiento, ¿cierto? Sino el corazón que Dios ve en ese arrepentimiento, porque a pesar de que David se cometió pudo haber sido un pecado más malo para los ojos del Señor, pero David tuvo ese verdadero arrepentimiento donde Dios vio ese corazón de David, dijo, este sí es un corazón de arrepentimiento. En cambio, Saúl empezó a sacar excusas. El arrepentimiento de Saúl ve excusas y excusas por aquí. Entonces, creo que en esos dos personajes, usted y yo vemos el título del mensaje. Sencillamente, usted y yo vemos al altivo, ¿cierto? A ese hombre, al arrogante, al que cree saber todo, porque Saúl, en esos días lo veíamos, pensó que él era mejor que David, quizás mejor que todo el pueblo. Él no, para él, mi hermano Jorge fue el que predicó ese mensaje, para él era algo que no podía entender, porque David ahora era rey, ¿cierto? Pero la gran diferencia fue esa. En David vemos un corazón que
de una u otra manera le tocó que, o tuvo que, ¿qué tuvo que hacer? Arrepentirse. Cuando fue el profeta Natán, no le queda llamar de otra, pero hay un corazón que se deja, que sabe que ha pecado, pero al mismo tiempo se deja formar. Diferente a Saúl, Saúl no. Por Saúl hubiese sido matado. Marita Cate iba a decir a él. Amén. Es muy bonito ver cómo el Señor trata con todos y cada uno de nosotros de diferente manera, porque el proceso de X hermano no es el mismo proceso de Y hermano, ¿cierto? Uno se pone a ver esas dos historias y el proceso de Saúl es diferente al de David, ¿cierto? Es un proceso diferente, pero tratado por el mismo Dios. Entonces, no podemos decir nosotros que nadie tiene orgullo. Nosotros como seres humanos, todos, poco, medio o mucho, cada uno de nosotros cargamos orgullo en nuestro corazón. Y es muy tremendo cuando el Señor empieza a tratarnos en muchas áreas de nuestra vida, ¿cierto? Con ese orgullo. Vuelvo y lo digo, con ese poquito, con ese medio o con ese mucho orgullo que carguemos en nuestra vida. X hermano puede tener muchísimo orgullo y Y hermano de pronto más poco, pero lo tiene, ¿cierto? El Señor va a tratar de diferentes maneras, pero ¿qué pasa? Que ahí es donde vamos a ver confrontada la carne, porque de por sí el ser humano siempre va a estar reacio, vamos a estar reacios a tener que decir, pero ¿por qué tengo que como que dar mi brazo a torcer? ¿Por qué tengo que cambiar de opinión? ¿Y que tengo que tomar la decisión de decir, me equivoqué o perdón, aún delante de los ojos de Dios? Porque nos puede llegar a pasar como el rey Saúl, que hicimos X o Y pecados, ¿cierto? Y vamos a decir, no, pero es que yo lo hice por esto, por esto, por esto. Vamos a empezar a querer sacar excusas. Y van a haber momentos también en los que nos podemos identificar con el rey David. Se me hizo acordar de algo. Que es la cosita que hay por allá, el orgullo. No, yo no lo odio, pero no le hablo. Él no me cae mal, pero yo no le voy a hablar. Me lo masco, no me lo trago. Eso, sí, y estamos por allá. ¿Qué sucede? Vuelvo y lo repito. Cate lo dijo. Es el mismo Dios el que está tratando de que eso en usted y en mí sea cambiado. Pero al final de todo, ¿quién es el que decide ese cambio? Ya cada uno de nosotros. Inclusive, César lo expresó. De lo que sucedió ahora, César dijo, aquí no es el diablo, la carne. Y cuando miramos en el libro de Gálatas, que Pablo exhorta a la iglesia, y Pablo habló de todo eso, de todas esas cosas. Porque en sí lo que quiere Dios de usted y de mí es un corazón humilde, un corazón moldeable. Ustedes no saben cuántas veces me tocó a mí sentarme con los pastores y tener que de venir del mundo queriendo hacer todo lo que me provocaba y que nadie me dijera nada porque era el chacho de la película y de llegar a los caminos del Señor. Entonces, de una u otra manera, creo que en esto que Dios está haciendo en cada uno de nosotros, porque Él está formando, a unos se les dificulta más que a otros, pero al final de todo, yo sé que lo vamos a lograr, porque Dios está trabajando, muchachos, en cada uno. Ya te dijo algo muy tremendo, o sea, son caracteres, o sea, algo muy diferente totalmente el uno del otro. Uno mira hermanos que, no, pero hay otros que ustedes no les pueden decir nada porque se dispararon. Yo digo que eso se puede lograr y el Señor lo hace que se logre, porque Él sabe que todo va para una misma situación, para honrarlo, glorificarlo. Sí, amén. Pero yo creo que, mire, si cada uno de nosotros
pusiéramos a mirar cómo íbamos antes y cómo somos ahora, yo sé que Dios ha hecho mucho, pero mucho. Vamos a poner un ejemplo, amigos hermanos. César y Alejo. En otro tiempo serán duros. Serán duros. Serán duros. De una u otra manera, Dios ha hecho en nosotros. Y poniendo más de nuestra parte, va a ser mejor todavía. Mejor todavía. Gloria al Señor, porque eso va a ayudar a algo que acaba de decir la hermana Gloria Cardona, de que la iglesia del Señor como tal viva en esa unidad del Espíritu Santo. De que ya no es solamente Alejo, o fue la hermana Barbosa hace poco que salieron con esto de ya no pasar la página y no rompa, arránquela y rómpala y listo, no hace parte más de la vida de nosotros. Y esa es la iglesia que Dios quiere. Pareció muy lindo ahorita lo que hizo el Señor, terminaron abrazados los muchachos, pidieron perdón. Entonces, sí ha hecho el Señor mucho en ustedes también, mi hermano, y en nosotros también. ¿Sí? Con respecto a lo que mi esposo dice, la palabra muy claro dice, soportaos los unos a los otros. El Señor sabe que hay gente insoportable. ¿Cierto? O sea, hay personas que son difíciles. Es que el estaba escuchando, ya le toca. Estaba escuchando. Claro. Yo creo que Gloria no es como conectado con nosotros. Estaba por allá. Pero la palabra dice muy claro, soportados. El Señor sabe que, como dirá acá, que todos tenemos carácter diferente, unos más tranquilos, otros que suben más rápido, pero dice soportense. Y bueno, y que el Señor nos ayude, porque la verdad no, a veces no es tan fácil, ¿cierto? Pero bueno, seguimos. Entonces, podemos ver que cuando el rey Saúl fue confrontado por su pecado, él se defendió, él se justificó, él se excusó y él culpó a otros. Porque en el versículo 24, en la parte del texto, él dice, es que tuve miedo de los soldados, por eso los dejé hacer lo que ellos quisieran. O sea, como que los soldados lo estaban acosando para hacer el holocausto y como Samuel no llegaba, entonces él se dejó como oprimir por ellos, como diríamos ahí, sí, acosan pues por ellos y prefirió perder a Dios que decirle a los soldados, no esperemos otro ratito, ¿sí? Entonces él trató de encubrir su pecado y se justificó con otros. Aunque él al final reconoció que había pecado, porque dice que él dijo, sí, Samuel, yo reconozco que he pecado, pero la verdadera condición de su corazón se pudo ver o se pudo descubrir cuando él dice, pero te pido que por ahora me sigas reconociendo ante los ancianos de mi pueblo y ante todo Israel. Esto está en el versículo 30, ¿cierto? O sea que a él le importaba más lo que los ancianos y el pueblo pensaran de él que lo que ellos pensaban. Una pechuga bien inflada, ¿sabes? Pero bien inflada. Yo creo que le pasó como a Judas. No hubo un arrepentimiento sin un remordimiento. Dice, Saúl le rogó, reconozco mi pecado, pero por favor, trátame como rey delante de los jefes del pueblo y de toda la gente. Ven conmigo y hagamos un culto para adorar a Dios. Es como lo que dicen por ahí, el que peca y reza empata, ¿cierto? Un dicho que dicen por ahí. Porque mire que él dice, yo reconozco que pequé, pero no venga. Trátame bien delante de ellos, como que la gente no se dé cuenta, y hagámosle otro culto a Dios, como si fuera cualquier cosa, ¿cierto? Eso me llevaba a pensar en la llamada Semana Santa, que lo podemos ver que las personas todo el año ofenden a Dios de miles de maneras. Y él también está hablando de eso. Arriba ahora. Y cree que con sacar una semanita, o ni siquiera la semana, sacar el jueves y el viernes. Ajá. Esperando que sea las 12 del sábado para empezar a pecar. Ajá. Es como Saúl, ¿cierto? Yo reconozco que peco, ¿cierto? Pero no hagamos ningún culto a Dios y él ya con eso va a quedar contento. Pues, ¿cómo? A Dios de nadie se puede burlar de Dios. Entonces es muy tremendo y imagino que el corazón del Señor se al ver cómo los seres humanos lo cogen como un juego. Es como si yo fuera un juego. Sí, todo el año lo ofendemos, hacemos lo que nos provoca, ni siquiera lo buscamos, busquemos los 2 días, ya
demasiadamente equivocados y da tristeza, ¿cierto? Entonces eso le pasó al rey Saúl, que a él le preguntaban, le preocupaba más conservar su reputación y su posición ante las personas que lo que él había hecho delante de Dios. No le importaba estar bien delante de Dios, sino ante los hombres. Oiga, tengo una historia de libro que yo no había vivido como pastor. Y usted como pastor, usted prácticamente se tiene todos los secretos de la iglesia, habidos y por haber. Pastor, sí, yo la embarré, perdóneme, pero pastor, nadie me dio una palabra para predicar, pastor. Prácticamente lo mismo, es lo mismo. Eso que llegó un personaje acá y sus palabras cuando me escribió fue, yo tuve unos inconvenientes con mis pastores, pero yo tengo una palabra para esa iglesia. Déjeme parar en el púlpito, inmediatamente con unos rotundos. ¿Te acuerdas eso que estábamos arriba ahora comiendo usted, hermano? Ah, con Jorge también que te la estragan. Estamos a la 80 cuando llegó el mensaje. Yo tenía unos inconvenientes, pero yo soy el hombre que Dios va a usar en todas las congregaciones trayendo su mensaje. Yo o sea, una réplica de Saúl. Estoy mal, pero hagamos un culto. Es que el Señor nos guarde, que el Señor nos ayude. Bueno, seguimos. Como cosa rara, no me deja salir bien. Bueno, por el contrario, el rey David, cuando fue confrontado por su pecado, que el profeta Natán le hizo esta como una parábola de lo que él había hecho. Y el mismo rey David se enfureció porque él dijo, ¿quién hizo todas esas cosas? Merece que lo maten, ¿cierto? Cuando el profeta Natán le dijo, había un hombre que tenía solo una ovejita, en cambio otro era rico, tenía muchas. El rico le quitó solo la que tenía, bueno, ¿cierto? Era la vida del rey David. Y él se enojó, el mismo rey David se enojó y dijo, no, pues ese merece que lo maten, ¿quién fue ese? Y el profeta Natán dijo, usted fue el que hizo todo eso. Dice la palabra que él se arrepintió, que él se humilló ante el Señor, que él reconoció su pecado. Él estuvo dispuesto a reconocer su falta. Aceptó la responsabilidad de todo lo que él había hecho. Confesó su pecado y se arrepintió. Ahí está el verdadero arrepentimiento. Lo que decía ahorita mi hermano Jorge, la diferencia de lo que es el remordimiento con el arrepentimiento. ¿Cierto? El remordimiento, el rey Saúl se sintió mal por un ratito, ¿cierto? Pero no le importó, en pocas palabras, lo que Dios pensara de él. El rey David sí se humilló de verdad, sí se quebrantó de verdad y sí se arrepintió de verdad, porque dice que él confesó su pecado ante Dios y se arrepintió y se alejó de su pecado porque nunca más lo volvió a hacer. A los hombres y mujeres quebrantados no les importa que los demás descubran su pecado. Lo único que esas personas quieren es reconciliarse con Dios. Cuando uno de verdad está arrepentido, a uno no le interesa, mi hermano de fulano de tal se dio cuenta que yo hice esto, bueno, no me interesa mucho lo que de pronto él pueda decir de mí, lo único que yo quiero es que Dios me perdone, acercarme a Dios de verdad arrepentido y que Él me limpie y me perdone, ¿cierto? Por eso que muchas veces, y mi esposo lo ha hablado, lo ha predicado, cuando dicen que las iglesias cristianas están llenas de ex sicarios, ex prostitutas, todo eso malo que hacíamos antes, porque es así, ¿cierto? O sea, a muchos no les interesa que los demás sepan qué hicieron en el pasado, solo les interesa que el Señor los perdone y los salve, ¿cierto? Y eso ya hace parte del pasado. Entonces Dios honró el corazón del rey David porque vio que tenía un corazón conforme al corazón de él, un corazón humilde, un corazón sencillo, un corazón que aceptaba sus errores y se arrepintió. La palabra dice que el que se humilla será exaltado. Habla lo contrario del orgulloso, ¿cierto? El que se exalta será humillado, sí. Entonces, como lo decíamos ahorita, a Dios no le interesa tanto el tamaño o la gravedad del pecado, sino la actitud que nosotros tenemos para reconocerlo y apartarnos de él. Porque cuando nos arrepentimos de verdad, sí reconocemos que hemos fallado, pero lo más importante es apartarnos de ese pecado. Como él le decía a la mujer adúltera, vete y no peques más. Al Señor le importa, o sea, ni siquiera le importó que esa mujer llevara quién sabe cuántos años haciendo lo que hacía, sino simplemente no lo vuelva a hacer. Y ya, eso es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros, que reconozcamos los errores y nos apartemos de él.
En el Evangelio de Lucas encontramos 3 ejemplos del contraste entre una persona quebrantada y una persona orgullosa. En cada caso, las personas orgullosas eran vinculadas con los fariseos, ¿cierto? Porque en esta época los fariseos eran considerados como los buenos, ¿cierto? Todo el mundo los veía como los buenos, como ellos son santos. Ellos no matan una mosca, por decirlo de esa manera. Eran los más estudiados, eran los que conocían la ley de Dios de pasta a pasta, eran los líderes espirituales de esa época. Todo el mundo los respetaba, nadie cuestionaba su espiritualidad. O sea, como lo decía ahorita, para todo el mundo ellos eran unos santos y eran personas que tenían autoridad en esa época. Pero la palabra muy claro dice también que este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, eso hacían los fariseos, ¿cierto? Muchas cosas en el templo, pero en realidad no conocían a Dios. Vamos a mirar lo que dice Mateo 23, versículo 4 y 5. Mi hermano Jorge tenía un aporte por ahí, mientras nosotros buscamos el texto. A ver. Mateo 23. El relato de Isaías en el capítulo 38 acerca de Ezequías, vemos que hubo un arrepentimiento. Él se quebrantó por lo que vino el profeta Isaías a darle la palabra que venía de parte de Dios, diciéndole que ordena tu casa porque de cierto morirás. Y dice que él con arrepentimiento llegó a hacer una oración a Dios, donde le decía, pero es que yo ahora estoy andando en verdad, yo ahora estoy siguiendo, estoy haciendo las cosas bien delante de ti, tengo un corazón íntegro. Y a lo que vamos es, Dios vio ese arrepentimiento en Ezequías, que le dijo nuevamente al profeta, ve y dile a Ezequías que yo añado 15 años más a su vida. Entonces vemos que el arrepentimiento nos lleva a tener ese vínculo con Dios, a ser de agrado delante de Dios. Pero mire qué tan tremendo ese pasaje, está en Isaías capítulo 38. Porque Dios envía al profeta Isaías, hijo de Amós, y el corazón del hombre es tan engañoso, pero tan engañoso, que cuando Isaías le dice, ordena tu casa porque ciertamente morirás, las primeras palabras de Ezequías son, pero ¿qué tengo yo que ordenar? Si yo soy un hombre de íntegro corazón. Inmediatamente tiene que reconocer de que está mal delante de Dios. Dice la Biblia que él volteó su rostro a la pared e hizo oración y lloró. Y ahí es cuando viene la respuesta de parte de Dios. Y muchas cosas van a ser añadidas de parte de Dios cuando tú y yo reconozcamos verdaderamente nuestra condición delante de Él. Porque a los hombres, usted y yo, podemos aparentarles miles de cosas, demasiadas cosas. Mi esposa acaba de decir algo. Y esos escribas, Jesús los trató de hipócritas, de fariseos, y los trató por eso, porque delante de todas las personas salía la espiritualidad a relucir. Pero Jesús, o sea, Dios, conociéndolo absolutamente todo, sus palabras fueron, estás así, ¿cierto? Sí, los trató de sepulcros blanqueados también. Lo mismo ocurrió con Ezequías, pero la gran diferencia es esa. Ezequías reconoció delante de Dios que algo andaba mal y le fue añadido ¿qué? 15 años. Gloria al Señor. Mateo 23, versículos 4 al 5 dice, acerca de los fariseos, de los que se creían tan santos, ¿cierto? Dice, imponen mandamientos muy difíciles de cumplir, pero no hacen ni el más mínimo esfuerzo por cumplirlos. Todo eso lo hacen para que la gente los vea y los admire. Por eso escriben frases de la Biblia en papelitos que guardan en cajitas de cuero y se las ponen en la frente y en los brazos. Cada vez hacen más grandes esas cajitas y los flecos que les ponen a la ropa
para que la gente piense que son muy obedientes a Dios. Entonces, muy tremendo, porque al hombre le podemos aparentar muchas cosas, pero de Dios nadie se burla, o sea, a él no lo le podemos esconder y él conoce el corazón de cada uno de nosotros. Y miren lo que dice, imponen leyes a nosotros, ¿cierto? Muchas veces quieren que haga esto, lo otro, la palabra dice esto, lo otro, pero ni siquiera ellos lo están haciendo. Es muy tremendo eso, porque ahorita que empezábamos hablando de David y de Saúl, Saúl es el vivo ejemplo por donde lo mire de ese que se enaltece, es orgulloso y aparte de eso mentiroso. Porque el altivo siempre lo va a llevar a eso, a una vida llena de mentiras. Y recuerden ustedes cuando Dios a través del profeta Samuel lo envía. Dice, usted tiene que ir a Amalek y allá tiene que destruir todo, destruir absolutamente todo. Y sin embargo, pareciera que no supiera que Dios lo sabe todo. Y llega, ¿y qué fue lo que él le dijo a Samuel? Que había hecho toda la tarea, lo que le había mandado a hacer. Y eso tiene que ver con el corazón suyo y mío. Porque ¿qué hay en nuestro corazón que todavía no ha sido destruido y que nos lleva a ser orgullosos de la presencia de Dios y altivos? Porque inmediatamente Samuel le dice, bueno, y si todo usted lo hizo también, ¿cuál es ese bramido de ovejas que yo estoy escuchando? ¿Y qué será lo que escucha hoy Dios de cada uno de nosotros? Que no lo hemos hecho morir en nuestras vidas. Amén. Es muy tremendo porque siempre vamos a sacar excusas de todas las cosas, de todas nuestras faltas. Además, yo creo que una vez lo hice y me supo cacho, que le saqué excusas a Dios, cometiendo el error, cometiendo el pecado. En el momento que me postré al Señor, cometí el error de sacarle excusa, Señor, pasó eso por esto, ¿cierto? Cuando el Señor todo lo sabe y Él conoce nuestros corazones. Amén. Vamos a levantar una oración aquí rápidamente. Nos están pidiendo oración por una niña que se cayó en un segundo piso. Es sobrina de la pareja de Diana Morán. Vamos a orar. Si no conoce el nombre de esta niña, vamos a levantar un clamor en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, aquí estamos delante de ti, estamos delante de tu presencia, Dios mío. Tu palabra declara, oh Dios, que si dos o más se ponen de acuerdo en algo aquí en la tierra, tú lo haces, bendito Dios. Nos unimos, Dios mío, a esta petición, a la petición de nuestra hermana Diana, bendito Dios. Padre, en el nombre de Jesús, declaramos que tú tienes el control de esta niña, Dios mío. Que ángeles acampan en esta hora alrededor de ella y pelean por su vida en el nombre de Jesús. La reclamamos, Dios mío, para salvación. Padre, en el nombre de Jesús, enviamos palabra de sanidad en esta hora, Dios mío. Declaramos, Dios mío, que cada órgano afectado, bendito Señor, es reconstruido por el poder que materializa milagros en la tierra, el poder de tu Espíritu Santo, bendito Dios. Clamamos, oh Dios, en esta hora, para que traigas paz a su familia, Dios mío. En este momento que es difícil, que es complicado para ellos, bendito Dios. Creemos, Padre, en el nombre de Jesús. Serás tú levantándole, Dios mío, en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, sus sentidos, Dios mío, todo lo que se haya dañado, declaramos en esta hora, Padre amado, que tú tienes el poder absoluto para hacerlo. Que tú colocas tu mano de poder sobre su cuerpo, bendito Dios. Padre, nosotros lo declaramos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Creyendo, Dios mío, que tu oído está inclinado al clamor de tus redimidos. Muchas gracias te damos, Padre,
Creemos que el milagro está hecho en el nombre santo de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Mateo 23, 4. Sí, amén. Es el último que leemos. Entonces, podemos ver que cuando Jesús vino, puso al descubierto el verdadero actuar de esas personas, de los fariseos, y dio a conocer que Dios rechaza esta clase de corazones, ¿cierto? Los corazones altivos, Dios no dice la palabra que Él los mira de lejos, al orgulloso. Por el contrario, también el Señor Jesús resalta a los pecadores que verdaderamente se arrepintieron, que se habían quebrantado. Entonces, las personas que se quebrantan son las personas que Dios elige bendecir, que Dios elige ayudar. No queriendo decir con esto que a Dios no le importa el resto de las personas, no. Pero como le decíamos ahorita, el corazón orgulloso o el hombre orgulloso, Dios lo mira de lejos. Él está más como con los de corazón humilde, ¿sí? Corazón sencillo. Vamos a mirar también el ejemplo. Amén. Que ahí tenemos el claro ejemplo con Saúl y con David. ¿Qué hizo? Que conllevó a que se apartara el espíritu de Jehová a Saúl? El orgullo, esa soberbia de él. Y lo contrario con David, lo exaltó y le dio un reinado. Vamos a ver el ejemplo de dos hombres que oraron. En el libro de Lucas 18, versículos 9 al 14, lo voy a leer. Y dice, el hombre orgulloso y el hombre humilde. Una vez Jesús estuvo hablando con unas personas de esas que se creen muy buenas y que siempre están despreciando a los demás. A estas Jesús les puso este ejemplo. Dos hombres fueron al templo a orar. Uno de ellos era fariseo y el otro era cobrador de impuestos. Puesto de pie, el fariseo oraba así. Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Ellos son ladrones y malvados y engañan a sus esposas con otras mujeres. Tampoco soy como ese cobrador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana y te doy la 10ª parte de todo lo que gano. El cobrador de impuestos, en cambio, se quedó un poco más atrás. Ni siquiera se atrevía a levantar la mirada hacia el cielo, sino que se daba golpes en el pecho y decía, Dios, ten compasión de mí y perdóname por todo lo malo que he hecho. Cuando terminó de contar esto, Jesús le dijo a aquellos hombres, les aseguro que cuando el cobrador de impuestos regresó a su casa, Dios ya lo había perdonado, pero al fariseo no, porque los que se creen más importantes que los demás son los menos valiosos para Dios. En cambio, los más importantes para Dios son los humildes. ¿Cierto? Entonces, podemos ver que el Señor Jesús les contó esta parábola, como decíamos ahorita, Él vino para dejar al descubierto estas personas. En cambio, a los de corazón arrepentido, Él los exaltaba, ¿cierto? Entonces, podemos ver que estos dos hombres estaban haciendo lo mismo. Los dos fueron al templo a orar. Aparentemente estaban haciendo algo bueno, ¿cierto? Los dos fueron a orar al templo. Sin embargo, Dios aceptó la oración de uno y la del otro, yo creo que ni la escuchó, ni lo quería ver, o como decimos muchas veces, esa oración no pasó del techo. No pasó del techo. ¿Por qué? No es que Dios amara a uno más que al otro, no. Vemos nuevamente que no fueron las acciones de estos hombres lo que a Dios le importaba, sino la condición de sus corazones. Porque podemos ver que el fariseo, aunque hizo todo un espectáculo, ¿cierto? No era un verdadero adorador de Dios. Él se adoró a sí mismo, porque él le decía a Dios, ay Señor, yo no soy como aquel, yo no soy como aquella, yo no, yo hago esto, yo hago lo. O sea, ni siquiera le oró a Dios, sino que simplemente fue como a echarse flores él mismo, ¿cierto? Delante del Señor, viendo que el Señor ya conocía su corazón. Entonces, se puso como a orar consigo mismo, o sea, simplemente como si Dios no lo tuviera en cuenta en ese momento. Y en su orgullo se comparó con otros. Puede suceder de pronto muchas veces que comparando nuestro pecado con el de los demás, nos podemos sentir un poquito más tranquilos, porque yo podría decir, no, es que yo no soy como Karen.
Cate que hace esto y lo otro, en cambio yo no lo hago, pero hago otras cosas, pero yo podría decir en mi humanidad, entonces yo peco menos que Caterina, porque lo que yo hago eso no es tan visible, o ¿cierto? No es tan visible ante los ojos humanos. Bueno, mis hermanos, entonces continuamos con el mensaje. Como lo estábamos viendo, estos dos tipos de personas, el fariseo y la persona, sí, el fariseo y aquel cobrador de impuestos, podemos ver que entonces en los dos casos se ve el orgullo y el otro fue una persona quebrantada, porque la palabra dice que este hombre, el cobrador de impuestos, reconoció su pecado, ni siquiera se atrevía a alzar los ojos al cielo, sino que le pedía perdón a Dios con un corazón verdaderamente arrepentido. ¿Ustedes van a aportar algo? Vamos a ver por último lo que sucedió con el hijo pródigo, ¿cierto? Todos conocemos la historia. Resulta que con el hijo pródigo, este muchacho se arrepintió, ¿cierto? Este muchacho se arrepintió de sus pecados, él quiso volver a la casa de su padre, le pidió perdón, pero por el contrario podemos ver la actitud de su hermano, ¿cierto? Este hermano que aparentemente era muy obediente, muy sumiso, pero su verdadera naturaleza queda expuesta cuando vemos en el versículo 28 del libro de Lucas 15, versículo 28, dice que indignado el hermano mayor se negó a entrar, ¿cierto? O sea, podemos ver que era tanto el orgullo en este hombre que él ni siquiera se alegró porque su hermano había vuelto a casa. Y esta es la reacción típica de las personas orgullosas. No pueden gozarse cuando los pecadores se arrepienten. Podemos ver que muchas veces hermanos que se han ido de la congregación, no hablo solamente en este lugar, se van y vuelven. Muchos sentimos el gozo del Señor, ¿cierto? Porque esta persona volvió. Incluso en estos días, cuando volvió el hermano Eric, mi esposo me decía, si uno se alegra al verlo, que vuelve nuevamente a los brazos del Señor, ¿cómo será la alegría de nuestro Padre, cierto? Si uno humanamente se alegra, ¿cómo será la alegría de nuestro Padre? Pero podemos ver que cuando suceden este tipo de cosas, muchos nos alegramos, pero hay otros que no se contentan tanto, hay otros que no se alegran tanto. Hay otros que dicen, no, pero otra vez, no, pero es que juega mucho con el Señor, ¿no? O sea, entran a juzgar, ¿cierto? Y ese es el tipo de personas orgullosas, ni siquiera se alegran cuando un hermano vuelve a los brazos del Señor. Entonces, son personas que si no reciben el trato que creen que se merecen, arman un berrinche también, ¿cierto? Que quieren que todo el tiempo, o que todo gire alrededor de ellos, y que todo el tiempo la atención esté puesta en ellos. De esa manera son los orgullosos. Eso pasó con estos dos hermanos. El otro quería que su padre todo el tiempo estuviera pendiente de él, siendo que él nunca se fue de la casa y en su casa siempre tuvo todo. En cambio, su hermano, por su error, tuvo muchas consecuencias, pero podemos ver la actitud de él tan fría que ni siquiera se alegró porque su hermano llegó, volvió, estaba vivo, ni siquiera apoyó a su padre en su fiesta, en lo que querían hacer para nuevamente darle la bienvenida al hermano. Entonces, podemos ver a qué grado puede llegar el orgullo. Nos volvemos fríos, nos volvemos insensatos, como que no nos importa. Simplemente, como decía ahorita, que todo gire alrededor mío y lo demás no me importa, ¿cierto? De esa manera se vuelve un corazón orgulloso. Bueno, yo quería devolverme un poquito a esto de el fariseo y el publicano, porque una de las cosas que recalcó el fariseo fue: yo ayuno y yo diezmo. Y ese puede ser uno de los engaños más grandes para muchos cristianos que dicen: yo diezmo, aún diezmo más de la cuenta, vivo ayunando, pero sus actos dicen todo lo contrario.
El fariseo, me imagino que sabía palabra la que usted quiera, porque los escribas y fariseos sabían demasiada palabra. Sabían la ley de punta a punta. Y yo me los imagino dándole cátedra a todo el mundo. Pero sus hechos decían todo, absolutamente todo lo contrario. Diferente al publicano, que lo que hizo fue ¿qué? Y reconocer delante, pero en ningún momento dijo, yo me mantengo ayunando, yo me mantengo, o yo diezmo, ¿no? Y eso me parece muy sorprendente, porque uno escucha hermanos que se mojan mucho constantemente diciendo yo ayuno, pero sus hechos dan a entender de que están aguantando hambre. Y esto no es de aguantar hambre. Yo les recomiendo que lean Isaías 58 para que usted vea el verdadero ayuno, el que verdaderamente sí va a ayudar para que en usted y en mí haya un verdadero fruto. Es el fruto del Espíritu Santo. Entonces esto me parece algo muy tremendo, lo que hoy se ha predicado, al mismo tiempo algo confrontante, porque es confrontante para cada uno de nosotros. Creo que ayer hablábamos de que como iglesia quizás nos rajábamos en el examen de anoche, pero no sé la resonancia de hoy cómo hemos quedado. Somos cada uno delante del Señor. Podemos decir o saber cómo estamos, aunque como decíamos ahorita, el corazón del hombre es engañoso. A mí me pasó algo tremendo y estaba haciendo un estudio de teología que me han invitado y con el profesor lo proclamaban y se proclamaba apóstol, ¿cierto? Entonces, tengo la costumbre de que todo el mundo al rango de la iglesia, o le digo líder pastor o pastor. Y a él le decíamos pastor, el compañero con el que iba, le decíamos pastor, hasta que un día nos paró y nos dijo, me hacen el favor, de aquí en adelante me dicen apóstol, porque yo estudié y hice mucho y nos nombró muchas categorías que hizo para ganarme el nombre de apóstol. Yo, pues queda uno como en primera. Pues sí me hago entender, porque yo digo que eso es mucha vanagloria. Eso es vanagloria. Eso es un ególatra. Altivez. Ególatra, porque él mismo se autoproclama. Antes iba a decir algo. Amén. Yo quiero terminar algo, pues mi parte, mi aporte, y para todos los que nos ven, para todos los que estamos aquí reunidos, los que estamos aquí en la mesa, y es que vayamos a una reflexión. Pensemos cada uno de nosotros interiormente, no nos preguntemos o no queramos mostrarle al mundo cuánto tenemos de Dios, sino cuánto tiene Dios de cada uno de nosotros. Amén. ¿Cómo así? No ir usted diciéndole, es que yo conozco a Dios y yo sé esto de Dios y yo proclamo a Dios y yo proclamo a Dios, lo que ustedes están diciendo, ser como ese fariseo, ¿cierto? De ir mostrándole al mundo de que yo vivo para Dios y solamente aparentando. Pero preguntémonos verdaderamente cuánto tiene Dios de nuestro corazón. ¿Cuánto verdaderamente le hemos entregado a Dios de nuestro corazón, de nuestra vida, de nuestros sentimientos, de nuestros pensamientos, de todo lo que somos, y si verdaderamente somos esa nueva criatura en Cristo que decimos ser delante de las otras personas? Bueno, yo voy a redondear esta reflexión, y es, no digamos que somos cristianos, sino demostremos. De eso se trata. Entonces podemos ver, mis amados hermanos, que en cada caso de las personas orgullosas eran personas que eran reconocidas o tenían algún cargo de liderazgo, ¿cierto? Pero en presencia de quién le gustaba estar al Señor Jesús, o con quiénes se mantenía él. Los humildes, con esos con los pecadores. Con los humildes, con los pecadores. Con los pobres de corazón.
por falta de tiempo también iba a mencionar algo sobre María Magdalena cuando invitaron a Jesús a un banquete. También un fariseo, un cobrador de impuestos. Los próximos cultos los en un banquete que lo invitaron, pero entonces podemos ver que esta mujer también fue despreciada, pero este hombre decía, si Jesús supiera con quién lo está tocando, no, si fuera de verdaderamente profeta, sabría quién lo estaba tocando, ¿cierto? Que esta mujer que era pues pecadora. Así como decía Alejo, le gustaba estar con los pecadores, o sea, con los que eran más, o con los que las personas despreciaban, ¿cierto? Que eran vistos como tan pecadores. Él mismo lo dijo, aquí busca el enfermo. Ajá. El médico era Jesús en ese momento. Entonces, la pregunta en esta noche es, ¿con qué personajes nos identificamos nosotros? Con esos líderes de alto rango, reyes, de todo, que se creían tanta cosa y que se creían tan santos, o con aquellos que verdaderamente reconocemos nuestro pecado, nos humillamos, aceptamos cuando el Señor nos hace la corrección. Entonces eso ya nos queda como pregunta a cada uno de nosotros. Y como conclusión, la dura realidad es que los cristianos orgullosos causan más daño a la iglesia que todos los pecadores que están por fuera de ella. Como conclusión, yo... Gloria al Señor. Lo que esto, por donde lo mire, es confrontante para cada uno de nosotros, pero sé que es algo que al mismo tiempo nos va a ayudar a ser mejores delante de nuestro Dios. Queríamos contarles por lo que se ha decretado desde la gobernación de Antioquia, los cultos de esta semana que iban a ser a las 5 de la tarde, tanto el jueves, el viernes y el domingo, serán a las 11 de la mañana. No paramos, vamos a estar ahí exaltando, glorificando el nombre de nuestro Dios, y les tenemos una muy buena noticia, y es que no los vamos a dejar solitos. Vamos con noches de gloria hasta el viernes. Vamos toda la semana en noches de gloria, seguiremos predicando la palabra, porque sé que Dios con estos tiempos a cada uno de nosotros nos habla de maneras diferentes, conforme a esa necesidad que tenemos nosotros. Amén. Creo que hoy él ha hablado a esa necesidad que hay dentro de su pueblo, y mañana no será la excepción. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Feliz noche para todos y que descansen.